Bienvenidas a todas las familias que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Linda Fuentes y el día de hoy me acompaña mi compañera María Catalina Lisa. Las dos somos psicólogas especialistas y venimos acompañando el programa de desarrollo de habilidades y logros en varios de nuestros colegios. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante relacionado a la convivencia familiar. Previamente, les debieron haber proyectado este video. Catalina también ya lo visualizó. Y bueno, Cata, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué aspectos resaltan de este video en relación a la convivencia familiar? Hola Linda, y hola a todos los padres de familia, a todas las mamás, a todas las familias que nos acompañan en este espacio. Bueno, pues yo resalto algunos aspectos importantes de este video. Es un video bastante divertido, pero es un video que nos muestra también los principales retos que a veces como padres de familia tenemos dentro de nuestra convivencia en casa, ¿no? A veces no es fácil mantener ese equilibrio entre los límites, entre las normas, pero también es importante tener ese equilibrio entre la delegación de responsabilidades a nuestros hijos y hacerlo siempre pues de una manera como muy empática, con una muy buena comunicación, escucharlos, abrirles ese espacio también a ellos para que se sientan cómodos con nosotros y se sientan también pues como capaces de enfrentar todos los retos que se les van a Ujú. ir presentando en la vida. Esas son, digamos que las principales reflexiones que me suscita a mí el video. Muy seguramente a nuestras familias también les suscitarán algunas otras reflexiones, pero yo quisiera preguntarte, Linda, para ti, ¿qué crees que puede ser lo más difícil o cuál crees que puede ser el reto más grande para los padres de familia a la hora de enfrentarse a este tema de lograr como ese equilibrio, ¿no? O ese puente entre, bueno, tengo que ser firme y poner normas, pero también tengo que dejar a mis hijos tengo que dejar a mis hijos enfrentarse con los retos que les trae el mundo y el día a día, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo más Sí, difícil? sí, Cata. Bueno, nosotras hemos identificado, los hemos escuchado a ustedes como familias en muchos contextos y siempre nos han comentado que la comunicación en la familia, en las diferentes etapas de nuestros niños, sea cuando están entre los 4, los 6 años, un poco más difícil cuando están entrando en la preadolescencia y la adolescencia, la comunicación es uno de esos retos más complicados y luego para los papás también es muy complicado empezar a establecer normas claras, empezar a establecer límites que tengan ese equilibrio que nos decía Catalina, entre el control y entre el apoyo. Justamente quiero que veamos en pantalla estos 5 elementos fundamentales para una convivencia familiar inteligente. Miren que en el video, como lo mencionaba Catalina, este personaje se está empezando a adaptar a una nueva exigencia del ambiente. Es cazar solo, cazar sin la ayuda de su mamá, ¿cierto? Necesita adaptarse a una nueva realidad, a la incertidumbre que lo va a lograr o no lo va a lograr. Y una de las emociones centrales era que le daba miedo hacerlo de la forma que le había enseñado su mamá. Se frustró, pero ya luego encontró una forma de adaptarse a esa nueva realidad de conseguir su alimento por sus propios medios, ¿verdad? Y todos estos elementos finalmente recogen una convivencia familiar inteligente, resolver problemas de forma efectiva, sin dejar de lado las emociones, sin dejar de lado la autoridad, que como papás y que nuestros hijos se empiecen a anticipar a cuáles son las consecuencias de una conducta, tanto positivas o negativas, y la gestión de las emociones. Vamos a ver entonces cómo a través de la función parental, ese corazón de la familia que son ustedes como papás, vamos a poder encontrar un equilibrio entre el apoyo, que básicamente significa que yo estoy disponible para él, que él se sienta cuidado, que se siente amado, sobre todo ante las dificultades o ante estas situaciones, ¿cierto? Escolares, cuando hay una presentación, cuando hay una obra de teatro, él vea mi presencia, mi disponibilidad para charlar, para
darle mi atención y siempre estar disponible, sobre todo en aquellos momentos en los que necesitan. Cata, tú que sabes un poco más de la función de control, cuéntanos de qué se trata. Bueno, yo creo que aquí es importante también agregar que a veces nosotros nos estamos moviendo como en este puente, ¿no? Nos estamos moviendo y somos a veces muy permisivos, otras veces muy autoritarios, y lo ideal es que logremos como familia, como padres, como madres de familia, tener como ese equilibrio, ¿cierto? Brindar el apoyo, como nos lo decía Linda, pero también mantener el control y mantener de pronto un poco los límites claros con nuestros hijos. ¿Qué es para mí importante o cómo podemos, creo yo, que lograr ese equilibrio y ese control? Para mí, una de las cosas más importantes o una de las claves es la comunicación asertiva, o sea, que sepamos comunicar esas normas, que sepamos comunicar con nuestros hijos, conectar con nuestros hijos desde ese lenguaje. ¿Por qué es importante esa norma? ¿O qué está protegiendo ese límite? A veces los límites nos ayudan a proteger cosas que para nosotros son importantes, ¿cierto? Entonces, todo Ujú. esto nosotras lo condensamos un poco en lo que llamamos la autoridad empática. Es poder poner ese límite o poder poner esa norma, pero de una forma empática, con una comunicación adecuada, con un lenguaje adecuado que les permita a nuestros hijos entender por qué eso es importante. Y vemos que esto es algo que no solo aplica en la relación con nuestros hijos, sino en nuestras relaciones sociales en general. Cuando nosotras ponemos un límite en nuestras relaciones sociales o queremos manifestar algo que nos tenga de Conformidad. pronto inconformes, una inconformidad, gracias. Queremos manifestar una inconformidad, pero podemos hacerlo utilizando un lenguaje asertivo, un lenguaje amable, un lenguaje que Ajá. incluya al otro, ¿no? Es decir, cuando hablamos de asertividad es importante tener en cuenta que cuando yo soy agresivo es porque siento que mis derechos o mi libertad está por encima del otro o es más importante que la del otro. Cuando yo, por el contrario, soy muy pasivo, muy pasiva, es porque creo que los intereses del otro están por encima de los míos. Pero cuando yo soy asertiva, yo estoy entendiendo que tanto mis intereses como los intereses de la otra persona, tanto mis derechos como los derechos de la otra persona son igual de importantes. Entonces, cuando yo establezco como mamá o como papá esta autoridad empática, pues lo que yo estoy haciendo es diciéndole a mis hijos, mira, esta es la norma, este es el límite, esta es la regla o esta es la indicación que te estoy dando, entendiendo también tu punto y tu postura. Sin embargo, es importante que el límite se dé de esta forma porque es algo que estamos cuidando, que estamos protegiendo o es una indicación que te va a cuidar a ti, te va a proteger a ti. Pues dependiendo del contexto en el que Ajá. sea, pero es poder poner ese límite y ser también como muy coherentes y consistentes en estos límites, ¿no? Si yo pongo un límite, pues tengo que hacerlo cumplir. Si yo pongo una norma, pues tengo que hacerla cumplir también, ¿no? No sé, Linda, ¿qué más Exacto. nos puedes decir al respecto? Sí, justamente a veces damos por sentado que nuestros hijos conocen las normas, pero es que yo, psicóloga, yo a él le he dicho una y otra vez que no se puede pegar al televisor, que no se puede pegar a la tablet, y no sé por qué lo sigue haciendo. Bueno, justamente porque esa forma de ejercer la autoridad no está funcionando. Para establecer una autoridad empática tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales: cómo aprender a decir no, en qué momento decir no, y siempre tener presente, como nos decía Catalina, que cuando estoy siendo empático, reconozco que hay unas emociones, una serie de detonantes de pensamientos cuando yo les digo que no. Piensen, si ustedes están en el trabajo, piden un permiso y les dicen que no. Automáticamente nos va a dar enojo. Y lo segundo que va a pasar, nos vamos a preguntar, ¿y por qué no me está dando el permiso? Mi cerebro empieza a gestionar unas emociones desagradables, ¿cierto? La ira, el enojo y la frustración. Cuando decimos que no, no somos empáticos con las emociones. Se nos olvidan. Naturalizamos que yo digo no y punto, ¿cierto? Y lo segundo que hacemos es que no damos una explicación concreta o coherente del por qué estamos diciendo que no. Probablemente cuando usted le dice a su jefe que le dé el permiso, también viene
detrás la explicación de este día tenemos un evento, este día pasó aquello, lo otro, ¿cierto? Que nos permite ser más comprensivos y entender por qué nos dieron esa respuesta. Entonces tengan en cuenta estas tres estrategias. Primero, ser empático implica reconocer las emociones que hay en el otro cada vez que digo que no. Segundo, es muy importante activar la escucha, permitirnos que ellos nos cuenten por qué se sienten enojados, por qué era importante para ellos, validarlos. Oye, a mí también me pasó esto, yo también tuve tu edad y me hubiese gustado hacer esto, aquello, lo otro. Y tercero, siempre debemos dar una explicación, como lo decía Catalina, coherente con lo que yo estoy tratando de enseñarle a mi hijo. No siempre tengo que decir no, y a veces como papás le decimos no a un montón de cosas que incluso podemos flexibilizar, que no tienen unas consecuencias muy trascendentales. Y cuarto, familias, tengan mucho cuidado con las manipulaciones. Si yo no soy coherente con las normas y entonces yo le pido a mi hijo, bueno, por esta vez lo vamos a hacer así, pero en la próxima ya va a haber otra consecuencia. Pues eso también está modelando en ellos. Yo le estoy dando un ejemplo equivocado de que a veces la norma sí y que a veces la norma no. Bueno, y continuando con las estrategias, porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos que identificar también en nuestro semáforo en qué momento tenemos que negociar. Catalina les decía, hay que poner normas, ¿cierto? Hay que, como papás, identificar, ser muy claros y concretos, que nuestros hijos sepan esas normas, pero que también sepan las consecuencias. Ahora, habrán cosas en su desarrollo, independientemente si es un niño grande o es un adolescente, en donde ya tenemos que ir soltando y que ellos tomen decisiones inteligentes, como lo veíamos en el video. Ya él tiene que enfrentarse solo sin que esté 100% con mi acompañamiento. Una muy buena estrategia para negociar es que siempre presentemos alternativas que suplan las necesidades de mi hijo y mi objetivo como papá. Si yo le quiero enseñar que cuando hay frío hay que abrigarse y le estoy diciendo que se coloque un saco, pero él no quiere un saco, yo le puedo decir, ok, o te pones un gorro o te pones unos guantes. Cumplo con el objetivo de que se proteja del frío, pero también le estoy delegando a él una responsabilidad de decidir en esta situación. Entonces, una muy buena estrategia para negociar, que es indispensable en la comunicación y en la convivencia de las familias y de nuestros hijos, que aprendan a decidir, pero teniendo en cuenta lo que ya vimos, las consecuencias, cuáles son las normas, y cuando tenemos la posibilidad de negociar, ojalá que siempre lo atemos a algo que no sea tan satisfactorio para ellos. Por ejemplo, nos van a preguntar, ¿puedo ver televisión? Sí, sí puedes ver, pero antes debiste haber hecho tareas, antes debiste haber organizado tu habitación. Bien, esas son las dos estrategias. Ahora también vamos a encontrar el semáforo verde, ¿cierto, Catalina? La forma en la que empezamos ya a delegar. ¿Qué le podríamos decir a los papás sobre delegar? Sí, acá en el semáforo verde me parece importante volver a retomar otra vez nuestro video y es que en el video veíamos ya cómo este hijito iba solito y tenía pues que enfrentarse a ese nuevo mundo, a buscar su propio alimento pues digamos que a subsistir, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros hijos, a nosotros como papás o como mamás muchas veces nos cuesta mucho soltar. Permitir que nuestros hijos exploren el nuevo mundo, pero es importante que permitamos que ellos también vayan digamos que a enfrentarse a sus nuevos retos y en la medida en que nosotros permitimos que ellos se enfrenten a sus nuevos retos, les estamos dando a ellos el mensaje de yo creo en ti, yo creo que tú puedes lograrlo. Si estamos muy encima de ellos, por eso hablamos de un balance, ¿no? Pero si estamos muy, muy encima de ellos, pues el mensaje que ellos van a estar recibiendo es no voy a poder, no voy a poder hacerlo, no soy capaz y necesito constantemente la aprobación o la ayuda de otro adulto. Entonces, ¿cómo balanceamos esto? Pienso yo que, o algo que a mí de pronto me funciona, es brindar un acompañamiento que implique confianza y respeto, ¿no? O sea, que implique, te voy a acompañar, pero confío en que tú puedes hacerlo. Y
validar eventualmente también las decisiones que nuestros hijos vayan tomando en ese reto al que se van a enfrentar o en esa situación en donde ellos están tomando una decisión. Muy probablemente nosotros como adultos ya sabemos que quizás esa no sea la mejor decisión o que quizás hayan mejores formas de hacer ciertas cosas, pero si nosotros vemos que hay una oportunidad de aprendizaje para nuestros hijos o que hay una posibilidad en la que ellos puedan desenvolverse, es importante que permitamos que ese proceso se dé a su manera, en sus tiempos a su y ritmo. en el ritmo en el que ellos lo necesitan, ¿no? Sin Ujú. dejar de lado pues el acompañamiento y los otros dos aspectos del semáforo que pues también nosotros tenemos que aprender a reconocer en qué momento ponemos un límite, en qué momento podemos negociar y en qué momento es importante que deleguemos, que soltemos y que permitamos que nuestros hijos vayan desarrollando esta confianza y este respeto a las decisiones que ellos están tomando. Muy bien, familias. Hasta aquí este espacio. Esperamos que haya sido de mucho aprovechamiento para ustedes. Finalmente, recapitulando las recomendaciones, la escucha activa, siempre el interés por las actividades que hacen ellos nos va a ayudar a ser más empáticos, más asertivos. Inviertan tiempo de calidad, sobre todo en el juego, va a ser una situación muy interesante para poner en práctica el semáforo. Y también cuiden de su bienestar, cuiden de sus prácticas que hacen como adultos, que finalmente va a ser el ejemplo, va a ser la forma en la que modelamos estas formas de enfrentar los problemas cotidianos en nuestra familia. Muchas gracias y los invitamos a que contesten la prueba de convivencia familiar diseñada por el psicólogo Antonio Ortuño. A continuación, la psicóloga o los directores de grupo les van a proyectar un código QR. Es completamente anónimo para que al final ustedes encuentren ese informe y evalúen cómo está ese puente en cada una de las casas. Gracias, familias, y hasta una próxima oportunidad. Gracias.